Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros somos Ibn Sefarad y el día de hoy tenemos el honor de tener aquí a Rav Abraham Tobal. Es un gusto y un honor tenerlo aquí. Gracias. Bueno, Rav Abraham Tobal ha tenido una gran trayectoria a lo largo de su vida. Estudió en Israel y allí recibió su título de rabino y también de dayan. Ha tenido por más de 30 años una trayectoria en diferentes instituciones y hoy en día es el Rab de la comunidad Monte Sinai y se ha encargado de transmitirnos un judaísmo profundo, un judaísmo racional, un judaísmo vivo, y es un Rab súper preparado en temas de halajá, en temas de filosofía, y nos da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias. Bienvenido, Rab. Gracias. De verdad el gusto es mío. Yo creo que lo expresé en otra ocasión, mi admiración a este grupo. De verdad es algo que se necesita hoy en día en el mundo y no hay ese concepto, y ojalá que puedan de verdad extender esos mensajes, el concepto del grupo al mundo entero, y de verdad que sigan adelante. Bueno, yo antes de comenzar quiero hacer una aclaración muy importante, que esa aclaración la hice en su momento en el seminario y la vuelvo a recalcar antes de leer o de decir cualquier cosa. El concepto de Ibn Sefarad o de un grupo sefaradí, o lo que yo ahorita voy a transmitir, no tiene nada que ver que ser yo personalmente admiro y quiero y respeto a todos los Ashkenazim, y muchos los admiro de forma extrema. Esa es inteligencia. Cuando hablamos de Sefaradim o Ashkenazim, o lo que vamos a hablar del camino, es de ideología, cómo se llevó en la historia, es decir, una realidad. El camino se tomó en la visión de nuestra Torá, de nuestros valores, de nuestros principios. Entonces, y lo que propago junto con este grupo de Ibn Sefarad, que yo creo mucho en eso, en esa visión que llevaron líderes de la historia, líderes sefaradim, que fue mucho más notorio, que tuvo una visión de más equilibrio, de más tolerancia, de más inclusión, etcétera, que lo que fue en los últimos tiempos, en los últimos tal vez 400 años, los líderes ashkenazim en Europa, que hubo una polarización muy marcada entre un extremismo, el jaredí, a un liberalismo y reformismo y ilustracionismo que surgió en Europa. Okay. Y los sefaradim, donde estuvieron, siempre se llevaron mucho más equilibrio, no llegaron a extremos ni de un lado ni de otro, y yo creo que ese concepto lo quiero transmitir, y escogí justamente a petición de Beto algo que de verdad es muy interesante. Hace más de 200 años nació en Izmir, de verdad, un rabino que dijeron sobre él con justa razón, de verdad, lo considero absolutamente acertado, el famoso dicho que dijeron sobre el Rambam: mi Moshe ad Moshe, lo cam que Moshe. De Moshe Rabbenu hasta él, hasta Moshe el Maimón, lo dijeron en su tiempo, no hubo otro igual que él, y lo dijeron también sobre Rabbi Moshe Israel Hazan. Los que lo conocían dijeron exactamente lo mismo, y creo que lo mereció en esa época, hace 200 años, que fue un ilustre jajam, en todos los conceptos, que dice, de verdad era absolutamente completo, la profundidad, la sabiduría, pero además de eso, su visión del judaísmo, sus conocimientos, dice, tanto profundos del Talmud y del Halajá, como también de ciencias seculares. Tiene facilidad para los idiomas. Estuvo en Europa, él, como dije, nació en Izmir, después fue a Israel, estuvo en el Bet Din Gadol en ese entonces de Israel, después fue a Europa,
estuvo en Italia, en Inglaterra, bueno, en muchos países y conoció el mundo el Yahdut de Europa, conoció el mundo Ashkenazí, que es también de Europa, y él tuvo esa virtud y capacidad, que es además de ser una eminencia, de decir las cosas como las consideraba, de atreverse a, bueno, yo tengo un programa, grabé varias veces un programa de Sin pelos en la lengua. Él, de verdad, él habló, yo no me atreví tanto en Sin pelos en la lengua, pero él sí lo hizo, que tuvo ciertos problemas en Israel con extremistas cuando fue del Betin Gadol, pero eso no le quitó, que decir que era, creo que quede muy claro, pero jaredí al 100%. De hecho, él escribió 2 libros, uno se llama Aemet ve'Shalom y otro, bueno, se me fue ahorita, 2 libros respondiendo y atacando al reformismo. Fue un luchador hasta los últimos días contra el reformismo, pero muy fuerte. Y él escribió un libro también que se llama Kedushat Yom Tov, que de ahí justamente este libro, Kuntras Kedushat Yom Tov, bueno, saqué copias, está en un hebreo, un manuscrito, un escrito un poco legible, que este libro Kedushat Yom Tov justamente lo escribió, porque en su tiempo también habían movimientos religiosos, pero querían quitar el concepto del segundo día de Yom Tov Sheni, porque realmente se hizo en su tiempo porque había dudas del día, que hoy en día no. Entonces escribió un libro defendiendo que de ninguna manera, lo que quiero decir de que era bien jaredí, absolutamente, en lo más mínimo, el luchador contra el reformismo, defendiendo todos los principios, escribió varios libros, Shelot y Uchubot. Lástima, hay muchísimo en manuscrito que no se publicó, no sé por qué no hay quien se ocupe de publicarlo. Por decir, de 800 Teshuvot, responsas rabínicas, tal vez escribieron 60 o algo así que publicaron. Hay varios libros que él escribió que de verdad es algo impresionante. Rabbi Moshe Israel Hazan. Ok, bueno. Lo escojo a él para leer un poquito de lo que él transmite, porque de verdad, bueno, se me hace el prototipo más representativo de esa ideología sefaradí desde la época del Maimónides hasta hoy, casi hoy, porque hoy ya no sé si quedan rabinos de verdad con la línea sefaradí, porque la influencia es de yeshivot. Y vuelvo a repetir, yo no soy racista, pero lo más mínimo, prefiero lo que menos me importa si no es ashkenazí o sefaradí, sino hablando de la ideología, que es justamente el kitzoniut, el extremismo que se llevó en el mundo ashkenazí, que influyó, que la mayoría Rabbanim sefaradim estudiaron en Yeshivot ashkenaziot, o son influenciados, o hay una política que hay que mantenerla, hay que mantener un lineamiento. Entonces, hoy prácticamente lo que representa Rabbi Israel Moshe Hazan ya podría decir que no existe de plano, fuera de Ibn Sfarad. Okay. Y de verdad es algo muy importante. Entonces, voy a leer algunas partes porque está un poquito largo, aunque vale la pena muchísimo. No tenemos todo el tiempo. Vale la pena leerlo muy completo, por lo menos estas hojas, de lo que él describe la problemática, lo que percibió en Europa. Y lo menciono esto porque yo creo que es exactamente el problema que estamos viviendo hoy en día. Parecería que él, eso es, como dije, 200 años, pero parecería que está viviendo en esta generación en Israel y está describiendo, pero exacto lo que está sucediendo. Y miren que hace 200 años era mucho menos que ahorita. Fue evolucionando. Y sin embargo, su descripción es exacta. Okay.
Bueno, primero dice, Ajay halotedu. No sé si quieren que vaya leyendo y traduciendo. Yo creo que directo en español. Pues. Ok, está bien. Okay. Bueno, él dice, bueno, voy a citar algunas frases, dice, tienen que saber kifiam daber alechem, mi boca, como lo dijo Yosef a sus hermanos, que habló en la Shona Kodesh, que dice que lo reconozcan, que dice, yo soy, como dice, soy de los nuestros, del grupo. Dice, yo que crecí y fue con mis grandes maestros y mis padres, que tuvo toda su ascendencia, ¿no? de grandes jamim, su papá, su abuelito. Entonces, dice, bueno, como que hace una introducción, que dice, como decir, igual no dejo de expresar lo que me está doliendo, y dice, lo siguiente. Él observó no dice Ashkenazim, dice en Europa, como se lleva en Europa, porque ahí fue. Dice que cómo se está llevando, se quejó muchísimo, muy fuerte de lo que observó, que se está provocando de que se haya una rebelión en la Torá. Y dice, y son cuatro cosas que una encadena, que uno lleva a la otra. La primera, la que lleva en cadena a las demás, lo dice incluso, él hablaba español, y es que dice el fanatismo, pero estuvo en Italia, entonces era muy, muy parecido. Lo dice así, el fanatismo. La segunda, que del fanatismo lleva a la hipocresía. Después, la indiferencia religiosa. Y después, al herejismo, a renegar en la Torah. Que se dice 4 etapas. Y lo va a ir explicando. Un segundo. A ver, es que, perdón, no traje mis lentes, se me olvidó. Es una letra muy pequeña. Bueno. Y él explica lo siguiente. ¿Qué es lo que provoca y cuál es su crítica fuerte y que lleva al extremismo y fanatismo de los jamim? Dice, la forma de estudio. Se lee un libro de Alajot, que dice las conclusiones, aunque él incluso critica, dice, ya no estamos hablando de hoy en día que cualquiera escribe un libro, van a ver una biblioteca muy grande, hoy en día cualquier jam escribe lo que va recopilando de todos los libros y escribe conclusiones. Él dice, un ejemplo, agarrar del Rif, de Rambam, de Rosh, es el que ellos concluyen la halajá. El Rif es uno de los grandes que hace una conclusión del Talmud, pero lo trae ya en conclusión. El Rambam, el Mishneh Torah, que es un libro impresionante, pero también lo que hace ya es la conclusión. Dice, estudian eso, ya son jamim. ¿Y qué sucede? Al estudiar la halajá concreta, sin ver su filosofía, su origen, su lógica, su sentido, cómo se aplica, entonces ahí sale, así tiene que ser. Yo no sé, ya no hay flexibilidad, no es cuándo sí, cuándo no, y ahí se llega a un extremismo o ver las cosas de forma cuadrada. Dice, no sé razones, eso se puede aplicar por un detalle, violar otra cosa importante, como vemos que pasa hoy, pleitos y todo tipo, porque o no hay flexibilidad o tolerancia,
¿Por qué? Por no estudiar en profundidad el origen y el entendimiento de eso, entonces eso lleva a una irracionalidad. Como vemos hoy en día la mayoría de la sociedad, lamentablemente la mayoría de los jaredí, ¿de qué hablan? Del detalle, ¿no? Decir, esto se hace así, la halajá es así, esto es madrín, no madrín, sin saber, uno puede hacer un pleito y violar cuántos preceptos de la Torah por un detalle, por no entender realmente su origen, su profundidad y cuántas cosas, que es que lo que critica muchísimo, que también se llega, que será las jumbrota, cosas de más, que dice cosas muy fuertes sobre eso, ahorita vamos a verlo. Perdón. Ok. Miren lo que dice. Que no se puede negar, me hubiese gustado, pero sí, sería más tiempo, leer cómo lo expresa, que el estudiar esos libros así de síntesis y sin muchas veces fundamentos, trae el fanatismo. Dice que llegan a manos de alumnos siempre ciertos libros, incluso lo llama de Musar y de Anhagot Mitkadeshim Mitarim Zehuten Galeno, ya saben, libros que dicen Malot en la Kedushá y todo eso, y los transmiten como si sería la Jale Moshe Sinai, que como serían cosas así terminantes que están fundamentadas. Dice, y no saben diferenciar que no para todo el pueblo de Israel es que sean Hasidim, dice, como lo dice el Rambán, menciona una cita, dice que incluso el Talmid Jajam, que por lo general se dice que tiene permiso de hacer jumbrá él mismo, pero no puede decirle a los demás, no puede dictaminar una jumbrá, tiene que decir como es la halajá. Dice, no siempre eso se aplica, porque muchas veces, trae un libro importante, dice que es al revés, que el mismo Ham tiene que hacer kulot para él mismo más que a otros, para que tenga la tranquilidad y no ocuparse que sean cosas que le toman tiempo, que pueda de esa manera cumplir con su misión de transmitir, tener, así dice, que sichlo bari beshalem yoter, que es que esté su mente sana y completa. Ok. Dice que el Jajam Anab Beroshó, como se dice, tiene que pensar que todos sus caminos sean Leshem Shamaim para acercar a los alejados. Ok. Bueno, miren, esto es una parte muy interesante. Dice, y prueba de eso, prueba de que por esas lecturas y esa visión se llega a ese fanatismo, dice, no hay una parte, Bechol Halkek Akadur, que dice, en todo el mundo, del mundo obviamente Yehudí, ¿qué vemos? Que mucha gente, sin conocimiento, se enfocan a leer Mismorim, Teilim, o ya saben, todos esos 40 veces esto, 40 días, Piutim, Ribuya Kadishim, y dice, Veole al Kulam, más que todo eso, esas creencias de los kemiot, de los amuletos, segulot, dice, la gente, la mayoría,
lo llama que es un comportamiento muy, muy, muy bajo. Tanto se les arraigó que si le preguntas a un yehudí, a ver, ¿en qué se manifiesta que tú eres yehudí? En vez de que te muestre que usa tefilim, que tiene tzitzit, te saca, dice, un camía ahí metido. ¿Sabes lo que es un camía? Camía es un amuleto que alguien le escribió con algún nombre ahí guardado, como una segulá. Dice, metushteshet umetzoral kashalej. Bueno, dice ya toda... Sí, sería metida ahí. Y te muestra y la besa, y eso es lo que muestra su judaísmo. Dice, ok, suena muy fuerte y feo lo que estoy diciendo, bueno, lo que está diciendo él, pero es la verdad. La gente, dice, manifiesta el judaísmo en, a ver, hago esto, cuelgo esto, digo esto, de forma mágica, se va a curar, se va a resolver, y sin enfocarse en las bases, cosas que muchas veces lo escriben en algún libro, no significa que tenga un fundamento real, pero sin enfocarse en verdad con el estudio profundo en los fundamentos, en la filosofía, ideología, los valores verdaderos de la Torá, el sentido de por qué se hacen las cosas, y eso es un fanatismo. Esa es la ceguera que no entiendo de razones, y así tiene que ser, y en tal libro está escrito tal cosa. Entonces, de ahí son pleitos por cualquier detalle que muchas veces no tiene fundamento. Dice, de eso llega después, dice, y en ese tiempo también se oponían a que se hable en el idioma del país. Dice, hablaban yiddish y no se permitía. No se permitía en la escuela estudiar el idioma. Bueno, hoy en eso ya estamos más abiertos, o cualquier conocimiento secular que se le estaba rechazado. Bueno, hay Hasidim todavía, ¿no? Que solo hablan yiddish. Sí, dice, o algo en el idioma del país que está refinado 7 veces más, y el escoger un idioma que la gente de bajo nivel llegan a ver que está compuesto por 100 idiomas, ese dialecto, y no aceptar hablar con nivel, con términos, que esa era la mentalidad. Bueno, ¿Es un idioma pobre, el yiddish? O sea, que no tiene... No dice yiddish. No. Sí, o sea, sí es, el yiddish le faltan muchas palabras. Pero es un compuesto, es un dialecto. Sí, aquí no dice yiddish, pero bueno. Se refiere, ¿no? Yo creo que sí. Tampoco, ni dice ashkenazim ni dice yiddish. ¿Okay? También quisiera entender, o sea, cómo todos estos puntos se están relacionados con el fanatismo. O sea, ¿qué es lo que une que estudien directamente la Halajá con los amuletos, con... Ok, sí, porque ¿qué lleva a... ¿Qué es el fanatismo? Tú ves hoy en día en Israel, en grupos, que de un detalle que muchas veces, o jumbrot, que ni existen, en verdad, si uno se podría estudiar, pero hay veces de un detalle que si ves la filosofía, es mucho menos importante eso que la práctica, que las fechas, etc. Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte, ¿qué es fanatismo? A ver, ¿por qué haces eso? ¿Qué te estás poniendo? ¿Eso es mágico? Me refiero, es decir, toda esa visión que hace falta de conocimiento, todo el punto en común que tiene todo esto es la ignorancia, no estudiar profundamente, no querer abrirse, ni hablar el idioma del país, ni conocer un poquito de ciencia, de conocimientos, y es cerrarse a algo, como dije, lo que veo en cualquier libro, todos los libros, lo que está impreso, como te decía el otro día, todo lo que, si está escrito, psicológicamente, como que te dice, uy, así es, está escrito, ¿cómo? En este libro está escrito. Y muchas veces, como dice, ¿no? Escriben libros de Hasidut, de conceptos elevados, pero el que lo lee, lo toma, uy, si no haces esto, ya no sirves.
todo es un conjunto. Oye, los puntos que dijimos, llegamos a lo mismo. Eso es lo que se lleva y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, por una parte, Humbrot, exagerar, por no conocer bien las fuentes. Por otra parte, cosas mágicas, que es lo mismo. Por otra parte, cerrarse, no querer, no recibir nada de cultura ni de razonamiento. Si la ciencia te dice una cosa, hay que tomarla en serio mientras no contradiga la Torá y entender, no, al contrario, así lo hicieron los grandes Tanaim, Emoraim, los grandes Jamim. Entonces, todos esos son los factores que llevan al fanatismo. ¿Okay? ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí. Tienen lo mismo en común. Ahora, dice, del fanatismo lleva la hipocresía, porque tal vez esto no está muy claro, pero tiene lógica, porque dice que mucha gente que llega, que rechazan a los demás y que alegan y así, hacen otras cosas que son mucho más graves, y eso es una hipocresía, como lo vemos en la sociedad. No, a mí me ha quedado grabado, no sé, no quiero, bueno, yo no conozco a esa señora, no ustedes la conocen, por eso no entré en la Shonará, pero no sé si vieron el video ese de un hotel, ¿en qué? El de Kitniot. El de un hotel en Cancún. ¿Sí? No. Okay. Sí, una señora que se volvió loca porque se enteró que había algo que tenía Kitniot, no sé, que no le dijeron, aventó, rompió cosas, Hilul Hashem, me atacó, que se pasó por todos los historium de la Torá, de verdad, por una cosa que es, digo, por eso, si uno lo estudia profundamente, entendería. Entonces, eso es la hipocresía. Dice, eso es una hipocresía. Oye, de verdad, es Irá Chamaim, temor a Hashem, respeta a los demás, cuídalo en tu casa. Dice, no es ponerse una etiqueta, yo uso Hugo Boss, Halab Israel, de verdad, a veces es como decir, yo soy socialmente y haces otras cosas peor. Dice, él toma 4 puntos, dijimos. Fanatismo, la hipocresía, que es falsedad, que es lo que vemos hoy en día también, gente con barba hasta el piso, que es del extremo, se iba a eso. De eso es lo que dice, en mucha gente lleva a la indiferencia religiosa. ¿Qué dice la indiferencia religiosa? No me dice nada. Yo veo esa imagen de la religión y a mí no me dice, no me llega, no hay espiritualidad, no hay valores, no hay esencia. Entonces llega la indiferencia y de la indiferencia se llega a Barminam y a Picorosut, y a rechazar como son los movimientos. Que si él está culpando, es muy fuerte, lo estoy leyendo, pero de verdad es un sabio que si ven todos sus escritos y tuvo el valor de escribirlo y decirlo, él se está culpando en gran parte al fanatismo que provocó el reformismo, que es el que llevó a la indiferencia y llevó al extremo entonces de gente de renegar. Me gustaría hacer una pausa y con toda la confianza. ¿Qué opinan de lo que están oyendo? ¿Qué? Sí, o sea, había rabinos que tomaron como lema Hadash Asur. Exactamente, eso es lo que... Eso no va a generar una contrarrespuesta. Eso es justamente a ese grupo es el que critica muy, muy, muy fuerte. Bueno, y va analizando con detalles, que no quiero que se quería decirlo, síntesis de lo que él analiza. Y un segundo. Otra cosa dice que es muy actual, critica mucho las enciclopedias. ¿A qué se refiere? Que tanto para los estudios de ciencia como para los estudios de Torah, dice que es querer saber en lo que está parado en un solo pie, saber todo. Y hoy en día el término sería Google.
Es decir, que de verdad tomamos cualquier cosa de información, está bien, no digo que necesitamos a veces un dato, pero el problema ¿cuál es? Que uno se convierte en doctor por Google. Es decir, está bien, una cosa es ver una referencia y sobre una medicina, lo que sea, y otra cosa es querer para un solo pie de ser ya rabino, de ser doctor, porque yo puedo consultar. Yo siempre digo, puedo competir con cualquiera menos con Rabbi Google. Porque de verdad, cualquier información, y ese es el problema, pero ¿cuál es la información? Limitada de un dato, y volvemos a lo mismo, así como el libro cualquiera que se escribe, lo vi escrito en una enciclopedia, y así es. Oye, no forzosamente es cierto, puede ser una opinión, hay que entender igual es su filosofía, de dónde viene, por qué, que dice cuál es la lógica, dónde aplica, cuándo no, y eso es lo mismo lo que dice sobre Rabbanim, filósofos, dice, y eso no tenía Google en su tiempo, pero está diciendo sobre las enciclopedias y todo eso. Dice, y dice que este kitzoniut, este extremismo, viene por flojera intelectual. Dice, porque la verdad es mucho más cómodo copiar lo que hacían. Copiar lo que hacían, seguir, dice, la costumbre. Sí, Exactamente, leer por fuera, como dije, Google, enciclopedia, un librito, y ya hace todo. Dice, y eso es lo que lleva, que es realmente, es como que, dice, y trashlut es como dejarse, ¿qué? Sí, intelectual, como diciendo, ok, tengo cosas, perdón, más bien flojera en cierto modo, y lo tengo más fácil, ¿no? ¿Cierto? Sí, no necesito, porque lo tengo que... Pero el problema es que eso es peligrosísimo. ¿Qué cosa? A ver, perdón, no sé si te entendí. Vas enseñando lo que la gente sí hace. Es como los humanos, es diferente para las generaciones a que como fue en el Shtetl hace tanto. Seguro que sí. Pero, bueno, igual eso no quita que... No, me refiero a otra cosa. Que no quita de que en todas las generaciones, si se transmitiría las cosas con su sentido, con su fuente, con su origen, pasó hace 200 años, pasa ahorita, y yo considero, ¿por qué lo menciono esto y le doy importancia? Que ese es el problema también de nuestra generación, y lo puedo decir más allá que como teoría, en mi carrera como rabino. Yo prácticamente o principalmente atiendo una comunidad y estoy en contacto con gente realmente muy alejada de la religión. Por ejemplo, voy a dar un pésame, toca en cualquier familia, ¿no?, que están de luto. Muchas veces gente que para nada, que dice, cuidan lo clásico, ¿no?, en la comunidad, Kipur, las fiestas, alguna cosa así, pero hay gente que de verdad totalmente alejada. Y entro en diálogo con ellos, en primer lugar, para explicarles la filosofía del luto y demás. Y cuando comenzamos a dialogar, veo una reacción, pero que me llama tanto la atención, una simpatía a la religión, por la única razón que de repente oyeron algo con sentido. Es una cosa con lógica, estoy explicando el sentido, y rechazando, porque justamente en el luto hay tantas supersticiones, le llamamos terreno fértil. Para las supersticiones sí, porque se habla de lo desconocido, la muerte y todo eso se presta muchísimo. Entonces, cuando les explico de dónde salió eso, que no es cierto eso, y lo que sí, y su filosofía y demás, veo que el más alejado reacciona positivamente y se interesa y quiere más, y quiere que les dé más clases, y quiere... Entonces nosotros decimos, bueno, sí, lamentablemente la mayoría del pueblo de Israel está alejada de la religión. Si daríamos
una religión más con sentido, más fundamentada, créanme que no hay, no conozco yo, seguramente hay excepciones, hay gente que de verdad así tiene malicia y odio y contra, pero no conozco, yo por lo menos no me topé con ningún judío, el más alejado, el que se declaraba anti, que dialogando un poquito y dándole otra imagen, que no tenga otra reacción y no haya una simpatía y un acercamiento o querer acercar. Entonces... Pero luego hay personas que al revés, que se aferran a la religión por la superstición. Sí, pero eso no es una religión auténtica, porque es lo que dice también... La comunidad yo creo que se aferra a la religión. Sí, pero eso está diciéndolo cuando hay ignorancia, con todo respeto, digo, soy rabino de Monte Sinai y tienes razón, la mayoría es así, pero... Sí, dice que con cuidado también como se les dice, porque se le quitas lo único y como dices, y tal vez dejarían la religión. Estoy de acuerdo, estoy hablando, por eso le pregunté con qué público aquí hablo, si se puede hablar abiertamente y con cierta... pero es la lamentable realidad, porque hay dos tipos, ¿no? Hay algunos... así por el miedo, o mi hijo enfermo, tengo que ir a rezar, tengo que hacer esto, tengo que decir el Kaddish por mi papá, sin saber ni qué es el Kaddish, ni el significado. Es decir, nada más el sentimiento, la superstición, si no digo, papá, todo gira alrededor, nada que ver con los valores, con los preceptos de la Torah. Por eso es lo que dice, si le preguntas... ¿Cómo se manifiesta tu judaísmo? Te sacan el camino. Yo lo veo, es eso. Pero por otra parte, hay la indiferencia. Estas cosas oscurantistas, anticuadas, de los tiempos de antes. Y cuando le demuestras un poquito de sentido y filosofía, como él mismo lo describe, que no hay algo similar, es lo que dice. Quiero leerles un pedacito, que dice... Un segundo. Que lo que es, dice, lo que está, mira, dice justamente dejar la profundidad del Talmud que iluminan los ojos y afilan la inteligencia, la razón, que no hay algo como eso. Pero ¿qué es mejor? No, espera, pero dice, y entender que lo que está permitido, como por la razón y el sentido, tiene que estar permitido. Y el que lo prohíbe se llama Nikra Hediot ubehemá be'enei Elokim be'adam. Hediot y como un animal, Be'asur ech din asech el gozer lioto asur. Y también lo que está prohibido como tiene un fundamento. Dice cuando, por lo menos está hablando los rabanim, no está hablando, sí, no toda la gente, no pretendo que la comunidad tenga acceso al estudio profundo del Talmud, pero para transmitirlo, para cuando tú transmites una halajá o transmites una idea, tienes que tener ese conocimiento y permitir lo permitido y prohibir lo prohibido. Pero cuando prohíbes lo permitido sin ninguna razón, cuando te preguntan por qué, como no hay un fundamento, dices cualquier argumento ridículo, el otro lo capta, el otro se da cuenta que eso no tiene sentido. Es como, les acabo de dar una plática, un seminario a los jóvenes de preparatoria, terceros que salen de la escuela, y el tema fue cómo responder en las universidades. Se enfrentan a preguntas muy fuertes. Si son racistas, por qué no se casan, por qué se creen los únicos, etcétera, por qué no creen, etcétera. La primera, les di respuestas claras sobre algunas de las preguntas más importantes, pero les dije, cuidado. Cuando les preguntan sobre cosas de la religión, ¿por qué las mujeres se tapan la cabeza? ¿Por qué esto? Cuidado con responder algo a medias. No tiene nada de malo ni pena decir no sé. Hay expertos, como tú no sabes todo de tu religión, hay que preguntarle al cura o así. Entonces, pero el error más grave es como lo hacen muchos para salir del paso, dicen cualquier creencia, esto es por tal cosa,
que hay, cuántos mitos circulan en la calle, y entre nosotros también, ¿no? Entre la gente le preguntan por qué hacer esto, por tal y tal cosa, porque es lo que suponen. ¿Y qué sucede? Le refuerza 100 veces más su rechazo. ¡Qué ridículo! Porque al contestar una pregunta, una respuesta sin fundamentos, entonces el otro se da cuenta, mira, yo tengo razón, está hablando tonterías. Y eso sucede, eso se los dije frente a los jóvenes, pero también entre nosotros. Por eso no pretendo que toda la comunidad que adquiera ese conocimiento, pero cuando se les da una explicación, no le digas que haz esto y eso te va a resolver todo. Como aquellos, tráeme la ketubá, hay un error en la ketubá que he inventado también. Esos son tus problemas de Shalom Bait. O sea, es el trabajo que me ahorraría a mí. Si sería tan fácil resolverlo, no, porque sí, llegan pseudo-cabalistas, es una realidad increíble. Yo estaría feliz que así se corrija una ketubá, ya se resolvió. Si le agregas a eso comunicación, tolerancia, comprensión, eso seguro que resuelve, ¿no? Pero así se manejan las cosas. A ver, dime, una persona un poquito racional, y además que lo probó, cambió la ketubá y no se resolvió. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué imagen, dime si no se llega, como dice, a la indiferencia religiosa? Que será La mezuzá seguía mal. ¿Qué? Es porque la mezuzá seguía mal. Sí. Okay. Sí. No, pero lo que quiero decir, de que él dice que gracias a Dios, todavía igual entre los sefaradim, muchos llegan a la indiferencia y no al otro porque siguen manteniendo ciertas ideas y se mantienen con una tradición, pero no llegan a la Picorosut. Pero otros pasan en Europa, con más razonamiento, dicen, no, todo esto no tiene sentido. Pero es algo muy cierto, que esto de verdad es algo que lo vemos. Esa es la razón que yo veo que de verdad la mayoría, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Israel está distante y hay esa indiferencia. Hay algunos herejes, pero la mayoría podríamos calificarlos en el tercer grupo, indiferencia religiosa, porque no les habla, no es idioma. Y sí les podría hablar a ellos, créeme, de verdad. Entonces, pero no una religión, digo, la gente no es tonta al final, no una religión de magia ni de cosas de esos gritos por Kitmiot, ni esa religión no le llega a nadie. Eso pasó hace 200 años y sigue. Por indiferencia, pero también por flojera, ¿no? O sea, ya inventan cualquier cosa y así creen que se va a arreglar. No por flojera, quisieran, por conveniencia, te refieres. Flojera que no esforzarse. Sí, ok. No, pero está bien, eso es otra cosa, el que lo quiere las cosas buenas, pero la imagen de la religión, el identificarse, no se puede vender una religión, digo, sin fundamento. Se identifican para poder luchar contra su flojera. Sí, la verdad es que es muy considerable. ¿Qué? Yo he estado en contacto con muchísimas personas que su mayor atrasamiento y su mayor incomodidad con la religión tiene que ver con que ven a personas que son religiosas que son una decepción. Sí, exactamente. Bueno, ahí está el otro punto. ¿Qué? La hipocresía. Sí, eso es otro punto. Pero el otro punto que él destacó muchísimo, en términos modernos lo llamaríamos humanista, pero humanista es una palabra peligrosa, me refiero a cómo se maneja hoy, pero él ese es otro de los principios, hasta me atrevería a decir, no diría milenarios, porque la época sefardí empezó más o menos hace 800 años, 900, pero de la diferencia de esa visión más humanista, tolerante, incluyente justamente del sefaradismo, que él habla sobre eso también, un segundito, dando ese ejemplo, que es el sin hipocresía, sino al contrario, tener
darle mucha importancia a Ben Adam la Javeró, y él aquí habla sobre una pregunta, ¿qué hacer con la gente para nada religiosa? Es decir, ¿cómo tratarla? Y lo que menciona que hace una diferencia, no, perdón, nada más terminando el punto para no, sí, que es la misma idea, haciendo énfasis en las midot, en el respeto al otro, que son bases de la Torá también. No llegarías a que por un detalle que tú no como el mismo kashrut que tú, entonces criticarte y poner anuncios que esto no sirve, ve las paredes de Measharim llenas de atacando fulano, a mengano, no llegarías si tienes ese humanismo que es de la Torá, ¿no? Ese humanismo de la Torá que siempre se hizo más énfasis. Está diciendo entonces, en relación a la pregunta que le hacen, solamente cómo se trata. Entonces él hace una diferencia que tiene mucho sentido. A una persona que no es religiosa, nada, no cuida ni Shabbat, ni Kashrut, ni nada. Pero ¿cuál es la razón? Si la razón es porque, como ustedes mencionaron, por comodidad, por tabá, por deseo, ¿sí? A esa persona hay que tratarla con todo respeto y acercarla, a diferencia de una persona por ideología que rechaza, como es el que no cree en la Torá y que la rechaza, que ahí entran movimientos reformistas y demás, que ahí sí hay que rechazarlo totalmente para que no se aprenda, que no se tome. ¿Qué quise rechazarlo? No se puede mezclar lo personal con la ideología. Quise rechazar esa ideología de forma contundente, porque, o si no, se extiende, ¿no? Como un virus que se contagia. Pero una persona, que aunque no sea nada religiosa, no lo es porque así fue educado y le atrae, ¿no? Las tentaciones del mundo. Eso se llama por tabá. Esa persona, hay que atraerla y jalarla. Y si la verdad, al margen lo digo, siguiendo lo que decía antes, que si les explica, si les da el sentido, la gente se atrae. Además, si hoy en día en Israel habría otro comportamiento, en vez de aventar piedras y manifestaciones, la gente, por decir, invitaría en Shabbat a sus vecinos, les demostraría cariño, confianza, respeto y con amor transmitirles. Créanme que de verdad que hoy el 90%, con excepción de Shomer Hatzair, de grupos que tienen una ideología así contra, serían mucho más religiosos, que se acercaría mucho a la religión. Y eso es lo que él también habla mucho de ese tema, que eso fue, como lo hablé en otra ocasión, ¿no? Que creo que la razón principal por la cual entre los sefaradim no hubo movimientos ni conservadores, reformistas, ni revolucionistas, entre los ashkenazim hubo, es justamente por esta razón. ¿Por qué? Porque vean, a un Beta Knesset sefaradí desde hace 200 años hasta hoy en día también, puede entrar gente que no cuida Shabbat, de diferentes, van a ver... todo el espectro. Sí, desde kippah srugá hasta no usar kippah, bueno, se lo ponen así, hasta Haredim, juntos y conviviendo juntos. Entonces no hubo necesidad de hacer otro grupo para pertenecer. A nadie le gusta no pertenecer. Cuando uno es rechazado, quiere decir, si a mí me dicen, pues, no te me acerques, y así, y entonces obviamente quiero pertenecer. Entonces, si trato de hacer una pregunta, él habla de eso también. Es muy interesante, tiene unos análisis muy... obviamente que no hay tiempo para estudiar de verdad a fondo sus libros. Dice, cuando te hacen una pregunta filosófica y demás, dice, una cosa es cuando sabes que es una picoros que quiere que simplemente deshacer, y otra cosa, de verdad, una persona racional que se cuestiona y dice, oye, ¿por qué tiene que ser así? Como tú dices, ¿por qué el tiempo, cambiaron los tiempos y por qué? Ya, Hasbe Shalom, tú eres una picoros que se rechaza, uno no puede ni preguntar,
Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy, por ser racional y por preguntar, estoy totalmente rechazado, me corren, pues voy a hacer un movimiento donde sí me acepten, donde pertenecen. Y cuando en otros grupos no hubo ese rechazo, entonces por eso no existió. Pero entonces, bueno, los puntos principales que los habla en su tiempo y hoy siguen absolutamente vigentes son los que todos conocemos, nada más que él los habla de forma muy explícita, muy clara y dice con términos, quiero leerles otra cosa. Perdón, déjame un segundito. Habla sobre el conocimiento, la importancia del conocimiento. Estás viviendo en un país, tienes que conocer su cultura, tienes que conocer su idioma, tienes que conocer, estás viviendo una época, parte de la ciencia, los puntos que en eso, lo menciono aquí por Ibn Sfarad el concepto, que en eso se diferenciaron de forma muy marcada en todos estos puntos, como dije, fanatismo o extremos, en rechazo al conocimiento general, como dije, ni está prohibido hablar el idioma del país, hoy ya es más abierto, la intolerancia, que se le rechazo a una persona que no es igual que tú, hasta hoy, grupos hasídicos, Litaim, esto, un grupo critica al otro, y por otra parte, las Jumbrot, que es lo que estoy buscando. Un segundito, dice, habla de una forma muy, muy fuerte. A ver si en otra ocasión hablamos de ese tema, pero estoy buscando, lástima que... Un segundo. Bueno, no dice, está fuerte leerlo eso. Un segundo. Bueno, perdón. Dice... Aquí está. Bueno, dice como el daño que hacen ok, perdón, no quiero... Yo creo que tenemos que... él dice que una persona tiene que decir las cosas como son, sin importar. No es fácil. No es fácil en la época que vivimos hablar de estos temas incluso abiertamente, porque lo mismo que él se queja, ¿no? Si uno razona algo y todo, ya dicen eres epicoros. Pero por otra parte, es decir, siendo conscientes de esta cadena, lo que lleva una cosa a la otra y que puede llegar a ser la razón principal del alejamiento del pueblo de Israel, yo creo que tenemos cierta responsabilidad de enfrentar, ¿no?, ciertas críticas o rechazos con tal de buscar que se conozca más la verdadera religión, como lo dice él, la religión profunda, con conocimientos, no de cualquier libro impreso, y hacer que en vez del Hilul Hashem que se hace de lo que tú acabas de mencionar, porque eso es un Hilul Hashem enorme, cada ratito, yo leo todos los días los periódicos de Israel, y cada ratito es un escándalo nuevo, con otro pseudo rabino, me refiero a que es la hipocresía, lo mismo de
de ese mundo irreal que se vive y el comportamiento en general que aleja a la gente, porque no hay, así como en la educación, no existe un mensaje más efectivo que el ejemplo, se hay que predicar con el ejemplo, los demás todos entran por un y se van por otro. Lo mismo en la religión, no existe un mensaje más efectivo que el ejemplo que se da, que el comportamiento. Entonces, tenemos una responsabilidad. Ustedes que forman un grupo tan importante, de verdad, tienen que preocupar con este mensaje, transmitir el verdadero judaísmo, buscar todos los medios para que se conozca y que hagan lo que quieran, pero que alguien conozca los verdaderos valores del judaísmo, su filosofía, su equilibrio, su respeto, que se transmitió todo lo que implica y que no está peleado con conocimiento, sino al contrario. ¿Por qué digo que era un rabino completo? Si ven su perfil, hasta que se cuidaba en su presencia, de vestirse bien, en su vocabulario, de verdad, reunía lo que debe ser un yehudí, el ejemplo que debe dar un yehudí, y bueno, y eso es lo que representa realmente. Hay varios puntos también muy interesantes, pero no sé, tendríamos que tomarlo de otra manera. Yo creo que para cada uno tener un texto, repartirlo en español y hablar de ese tema en particular, porque estamos hablando de su filosofía y su visión general, que es muy interesante. En su época, cuando lo habíamos visto, leímos el texto. Ahorita yo no puedo leer. Me gustaría, es un tema muy polémico, algún comentario, pregunta o opinión. Yo sí tengo una pregunta. O sea, entiendo muy bien cuál es su respuesta a lo que él ve mal que está sucediendo con los Yehudim de Europa y estos procesos de fanatización, extremización. Y él, o sea, me gustaría entender cuál es su respuesta, digamos, positiva, cómo se debe enfrentar. No, él lo dice. Bueno, él dice y trae extensamente cómo se debe estudiar en primer lugar. Dice, la forma de estudiar el Torah. Eso es por una parte. Por otra parte, habla justamente de hablar en el idioma del país. Tiene una sección especial sobre la relación del judío gentil viviendo en la diáspora. Trae dos posturas. O sea, hay los que dicen, bueno, como el lema en Alemania, ¿no? Antes de la guerra, sé judío en tu casa y gentil en la calle, ¿no? Ese es el extremo. Y el otro, no, el goy es un animal, no le hables, no te le acerques, no te comuniques con él, que ese era el otro extremo, ¿no? Bueno, ¿qué? Sí, por eso digo. Y entonces él dice, obviamente rechaza a los dos, dice que estamos viviendo, tienes que conocer su cultura, tienes que ubicarte, y pone, entonces sí da una solución de cómo se estudia, cómo se transmite, justamente no prohibir lo permitido, que eso es absolutamente negativo, contraproducente, no es mejor, no es ¿verdad? Bueno, trae en todo eso, en la educación, justamente cómo sería la solución a provocar que al revés, que la gente lo asimile, no transmitir esa religión de magia, de supersticiones, sino de valores con esencia. Obviamente, él de molestia, no lo dice él es muy incluyente, muy simplemente con dolor, dice, está viendo lo que está pasando, que se le duele mucho y lo grita, ¿no? Por buscar una solución. Si no, no es nada más criticar, ¿no? No, claro, me imaginé que tiene una respuesta. No, muy extensa, y muy bien fundamentada. Todo lo trae. Pero, o sea, ¿usted por qué cree que estamos volviendo a vivir? ¿Puedes hacer la pregunta más
más fuerte para que se Sí, vea. perdón, hablo muy bajito. Sí. O sea, ¿por qué usted cree que nosotros en esta época estamos volviendo a vivir como eso que se supone que fue hace muchos años? O sea, ¿por qué estamos repitiendo los mismos patrones? Yo creo que lo estamos superando, no los mismos, porque ahí empezaba eso. Él lo trae como si lo que hoy conocemos, ¿no? Pero antes era menos que hoy. Porque no quiero entrar ahorita en las razones. Hay algunos por ideales que están convencidos de que cerrándose muchísimo van a protegerse por otra parte de lo que está pasando en el mundo, los que tienen buenas intenciones. Hay los que son de verdad hipócritas, o lo que es yo soy mejor que el otro, mi grupo, etcétera, etcétera. Pero es una realidad. No sé si estás muy involucrada en la sociedad, en Israel, en Estados Unidos, aquí ya está pasando, que es una realidad que se está polarizando y cada vez hay más, cerrarse más, nuevas prohibiciones que no existen y como que, y también más en el detalle, más en la supervisión, más en la magia. Eso digo, yo lo veo, no sé si tú no lo observas. Estaba antes así en tipo Jaredí, estaba en ese círculo. La verdad me alejé mucho porque pues todo era por odio o miedo y pues... Por eso tú me extraña la pregunta que haces, porque creo que hoy estamos viviendo eso. Eso es. A lo mejor ¿Qué? me tocó muy fuerte a mí. No, pero eso es una realidad a nivel mundial. También, o sea, la magia y la mente imaginativa es algo natural Sí. que pasa en la mayoría de las personas y que Sí. siempre ha pasado. Siempre ha pasado, en todos los círculos, no nuestros nada más, me refiero. Claro. Pero nosotros, que como dice, Kimigo y Gadol, que digan, Rak am hacham benabona goya gadol azeh. Nos tienen que señalar como un pueblo hacham benabón, y por eso, ¿y en qué contexto lo dice eso la Torá? Cuando se habla de creencias que no sean como esos pueblos que el Meonenim, Berkosemim, Ishmau, que van con la magia, con las brujerías, etc. Porque usted es un pueblo. Estoy de acuerdo que la tendencia del ser humano busca eso. La persona por eso van con que les den café, esto, a ver qué me adivinan, qué me resuelven. Que es una tendencia, pero nosotros no podemos promover que crean que eso es la religión. Eso es degradarla. Claro. Sí, por algo la gente, algunos pseudo rabinos se hicieron multimillonarios porque tienen esos clientes, ¿no? De que la tendencia, sí, la gente busca eso. Hazme algo y ya me resolví. Ya se resolvió mi Te limpio el complot. Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso estoy de acuerdo contigo al 100%. No eso es una naturaleza, pero no lo podemos fomentar como que esa es la religión, como lo dijo tan bien descrito, que te saquen un camino apestoso y te digan, esa es mi religión. Perdón, que no. Así dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Rab. No, al Es contrario. un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que nos quedamos con ganas de escuchar y estudiar más de este Rab. Sí, la verdad es cerrar vale la pena porque, en serio, abarca muchos temas. No quise decirles los puntos así más significativos, pero es para estudiarlo más a fondo y como ella lo preguntó, las soluciones que da, los consejos que dice cómo debe ser, porque ahorita oímos, sí, la verdad, lo negativo, pero para entender por qué está pasando eso. Ojalá en otra oportunidad nos pueda compartir un poco más. Sí, yo creo que uno de los puntos que toca, que ahorita no lo encontré, se expresa tan fuerte, pero no había leído, pero también con fundamento. Trae Tashbetz, trae varios libros sobre el tema de prohibir cosas permitidas, que eso es también un mal de la generación, cada vez.
Y sobre eso, ¿no? Desde una plática que hice una investigación de Mekorot, ¿sí? Y vale la pena conocer un poquito cómo se debe aplicar ese concepto de Jumbra, cuándo sí, cuándo no. Sí, nos encantaría, ojalá para el próximo semestre. Ok. Muchas gracias, Jajam. Gracias.